Definitivamente este tema para mí es uno de los más espectaculares. Tenemos acá a Luz Mari, que es la nutricionista que nos acompaña en la clínica. Tenemos un gran volumen de pacientes con obesidad y pues estaré muy presta a la participación, a que esto sea pues una conferencia mejor interactiva. Nosotros a lo largo del tiempo, desde que estábamos en el pregrado, después en medicina interna, en endocrino, hemos visto un cambio en el paradigma de lo que hemos aprendido de lo que es el tejido adiposo. Para nosotros, inicialmente, el tejido adiposo era un tejido estático, ¿sí?, que simplemente se encargaba de hacer un almacenamiento de la energía. Yo no sé si de pronto ese paradigma le suena familiar, ¿cierto? Pero en este momento sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Yo en alguna conferencia dije que era el órgano endocrino más grande y el doctor Duperli, que es internista pero se dedica al ejercicio, me dijo, no Karen, es el músculo, ¿sí? El músculo produce mioquinas, entonces corrijo, es el segundo órgano endocrino porque es real. Nosotros en el tejido adiposo producimos hormonas, es importante tener presente esto, y el tejido adiposo, aparte de producir hormonas, también es diana de muchos mediadores inflamatorios, es decir, es un órgano absolutamente importante. Y también tenemos que tener presente que produce todos los componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con todas las implicaciones cardiometabólicas que esto tiene. Entonces, miren que el cambio en el paradigma de la adipobiología es algo muy importante porque hemos visto de una manera diferente, de una manera no estética, ¿sí?, esta adiposopatía, que quiere decir esta disfunción del tejido adiposo y estos depósitos ectópicos que se pueden formar en una persona. Y es importante tener presente que hay personas que genéticamente o por otras consideraciones pueden tener una distribución de la grasa más aterogénica o más compleja metabólicamente hablando que otras personas. Yo no sé si ustedes en consulta ven, tengo un paciente muy joven de 150 kilos y no tiene ninguna complicación. Pero tengo otras personas con un índice de 26, 27, con prediabetes, con hipertensión, con hígado graso. Entonces, miren que nos cambia mucho y esto es importante porque a veces lo que nosotros utilizamos, Luz Mari y yo, en las consultas de hacer un índice de masa corporal, a veces se nos queda muy cortico para entender la complejidad de lo que realmente presenta un paciente, ¿sí? No es solamente cuánto pesa, sino dónde se distribuye y qué implicaciones tiene específicamente para ese paciente. Y nosotros ya sabemos que, esto es importante también tenerlo presente, que la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Quiénes alcen la mano de acá los que han hecho dieta? Todos. O los que quieren estar flacos porque se casan o tienen un evento, en fin, y al momentico que vuelve a pasar. Nosotros tenemos una cosa en el hipotálamo es el sitio en nuestro cuerpo donde tenemos, digamos, la regulación por excelencia del peso, ¿sí? Si yo tengo un peso de 60 kilos, es el peso que manejo todo el tiempo, pero llego y me subo a 70 porque tuve un posparto y me subí a 70 kilos y no los volví a bajar, mi hipotálamo se resetea y va a estar siempre tendiendo a estar en ese set point. Entonces, digamos, una manera de prevenir la obesidad pues, es no engordándonos, ¿sí? Porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, es importante que eso lo tengamos presentes porque si no, no sabemos que la reganancia es común y a veces tendemos a juzgar a los pacientes. Eso es lo que nosotros llamamos sesgo y estigma de peso. Y eso se deriva simplemente de desconocer estas cosas biológicas que pues obviamente nos tocan a todos como seres humanos. Entonces es una enfermedad crónica. Las hormonas, yo no les quise traer en aras del tiempo, espero que me alcance el tiempo para hablar todo lo que me gusta de este tema, pero las hormonas cada que hacemos una dieta vuelven a estar en su punto original, o sea, nosotros estamos luchando contra la biología, ¿sí? Entonces cuando tenemos un paciente con sobrepeso o obesidad tenemos que tener presente esto para evitar, hay de hecho consensos y guías que hablan del sesgo y el estigma de peso, que habla desde nosotros como médicos, es desde el desconocimiento de esta fisiopatología de la enfermedad, y esto lo vemos en los ensayos clínicos. Este es el estudio de EPP, de prevención de diabetes, y observen cómo el nadir, que es el punto más bajo de peso, se da al año. Pero ¿qué pasa en el grupo que, en un ensayo clínico que tenemos todo controlado? ¿Qué vuelve a pasar? Vamos para arriba. Y miren que la diferencia con el grupo que no hizo nada fue 1 kilo. Entonces, es un tema bastante complicado. Entonces, por eso, primer mensaje grande es, no, la obesidad tenemos que entenderla diferente. Es una enfermedad basada en adiposidad, una adiposopatía, ¿sí?
Acá es importante la masa grasa, pero también la distribución y el funcionamiento, ¿sí? Sabemos que no todos los pacientes disfuncionan de una misma manera a pesar que tengan los mismos kilos, y también tenemos que tener presente qué complicaciones tiene la obesidad para así yo pautar en el paciente cuánto porcentaje de peso tiene que perder para mejorar esa complicación específica. No es lo mismo que yo tenga un paciente con una apnea de sueño, por ejemplo, donde tengo que tener pérdidas más grandes, donde yo quiera un desenlace duro como la prevención, la mejoría, la remisión de la diabetes, por ejemplo, o simplemente un paciente que quiera mejorarle un subrogado como la presión arterial sistólica o los niveles de glicemia. Entonces eso tiene que marcar una pauta diferencial en cómo yo tengo que hacer las pautas de manejo, valga la redundancia, en los pacientes. Y lo que les decía, Luz Mari y yo todo el tiempo en la clínica, por practicidad, usamos un índice que probablemente no es el mejor, que es el índice de masa corporal. Tenemos pacientes delgadas, pero que tienen una disfunción metabólica impresionante, ¿cierto? Entonces nos queda un poco corto. Nosotros debiéramos mínimamente hacer en nuestras consultas el perímetro abdominal, porque el perímetro abdominal sí puede ser un reflejo un poco más fidedigno que el peso. Hay otras cosas, pero pues para efectos prácticos tenemos que aterrizar esto que es algo crónico en nuestros pacientes, porque obviamente esto sí tiene una correlación más grande de esos depósitos ectópicos de grasa que finalmente pues van a ser mucho más disfuncionantes para los pacientes. El problema del índice de masa corporal, no medimos directamente la adiposidad, no me indica cómo está distribuida la grasa. Ustedes pueden ver pacientes delgadas que tienen una disfunción adiposa grande o pacientes con índices de 30 pero que tienen mucha masa muscular. Entonces es importante también ver un poco más allá del peso, y tampoco es un indicativo de cuán afectado está ese paciente que estamos viendo por obesidad. En la clínica diagnóstica tenemos un elemento que está pues disponible, que es la densitometría de composición corporal. Es importante también tener presente que es válido para los que tienen pacientes en consultorio. Los bioimpedanciómetros, ¿cierto?, que se utilizan son válidos, al menos nos dan una medida un poco más allá de lo que solamente es el peso. Y hablamos de obesidad, que también lo vemos mucho en nuestras consultas, pacientes que por otro lado tienen unos índices de masa corporal normales, pero si un hombre tiene un índice mayor, un porcentaje de grasa corporal por densitometría mayor de 25%, tiene obesidad. Miren que el concepto es diferente, y en las mujeres se nos permite un poquito más, hasta 32%. Entonces es un elemento que lo tenemos en varias partes en la ciudad, también en nuestra clínica diagnóstica. Entonces la propuesta es que estos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 25, yo revise el componente antropométrico, más allá del peso, en lo que pueda pues ahondar un poco más en el paciente, y tratando de al menos, si no tengo las herramientas, un perímetro abdominal. Miren que esa sí es una diferencia un poco más grande. Y en cuanto al componente clínico, recordar que la obesidad tiene 3 tipos de complicaciones. Las complicaciones metabólicas, ya les vamos a dar un cuadrito de pronto para que se lo lleven a sus consultas, las complicaciones biomecánicas y las complicaciones del sistema nervioso central. Las complicaciones metabólicas y las biomecánicas mejoran con el peso, las del sistema nervioso central no. Yo puedo tener un paciente con depresión, ansiedad, coexistente o relacionada con la obesidad, y no necesariamente con la pérdida de peso mejora. Es importante tener esto presente. Y dependiendo de esto, yo clasifico, hago una clasificación dinámica. Acá se propone una que es la de Edmonton, que es el peso del paciente en conjunción con su componente clínico, y eso nos da unas pautas para la intensidad del tratamiento en los pacientes. Esto es importante, lo que les he venido diciendo hasta el momento. Si yo quiero unos desenlaces importantes en el paciente, eso sí es directamente relacionado con el peso. Para remisión de diabetes, las guías actuales nos hablan más del paciente que coexiste en diabetes tipo 2 y obesidad, que el componente central debe ser la pérdida de peso. Está mal controlado un paciente que yo tenga con glicada de 7, pero persista en obesidad. Eso es un criterio de que el paciente está pésimamente controlado, a pesar que la glicada está en 7. Estos pacientes deben tener unas pérdidas importantes. Gracias a Dios tenemos la farmacoterapia concomitante que nos ayuda mucho, pero también es importante que no tengamos inercia en obesidad en los pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes, la mortalidad también puede ser modificada, y también los componentes en falla cardíaca es importante en los pacientes que tienen obesidad y coexisten con otras comorbilidades, porque la obesidad da una falla cardíaca de función sistólica normal, para que tengan eso muy presente.
Las complicaciones biomecánicas requieren unos pesos pues, que se pierdan más grandes. Si yo tengo un paciente con apnea de sueño, el hígado graso se incluye acá, osteoartrosis de rodillas, las pérdidas tienen que ser de 10 a 15%. Si yo tengo un paciente con ovario poliquístico, la fertilidad responde muy bien a pérdidas moderadas de 5 a 7%. Con asma, recuerden que yo puedo tener dos tipos de relación de asma y obesidad. Primero, los pacientes que tienen asma previa y tienen aumento de peso empeora la frecuencia de las hospitalizaciones. Y segundo, yo puedo desarrollar asma asociada a la obesidad. Importante tener presente eso y lo clasificamos como una complicación pues, que responde bastante bien a la pérdida de peso. Y otros marcadores que llamamos intermedios o subrogados, como la hipertensión, la hiperglicemia, con pérdidas de hasta un 5% de peso, pues pueden ser bastante atractivas en el paciente según el contexto. Si se llevan esto a sus consultas, importante saber que el paradigma en diabetes lo hemos cambiado, creo que pues podemos hacer una práctica mucho más activa en nuestros pacientes. No es el objetivo de acá, pero también, como les decía, echar mano cuando se requiera de los medicamentos. Estos dos últimos no es… Este lo tenemos en el país, de aquí para el Orlistat y el liraglutide lo tenemos con aprobación por obesidad. Semaglutide está en Estados Unidos y el tirzepatide. En Colombia tenemos semaglutide probablemente para el primer semestre del año entrante. Vamos a tener tirzepatide, que son moléculas bastante atractivas. El tirzepatide es muy parecida a pautas quirúrgicas, pueden hacer pérdidas de hasta un 25% del peso, para que lo tengamos pues como en la mente. Ahora sí, después de esta introducción, pues la pregunta que les quiero responder, de acuerdo a mi experiencia, lo que manejamos en endocrinología es ¿cuáles son las pruebas que yo debo manejar en los pacientes que se me presentan con obesidad? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Perfil tiroideo, ¿quién se lo podría mandar a los pacientes? Contesten con la manito arriba. Muy bien. En obesidad, sí. Muy bien. Cortisol urinario. Cortisol. Somatomedina C. Un perfil, digamos, en posmenopausia, que me engordé por la menopausia. Insulina basal poscarga. Grelina. Y leptina. Bueno. Para contestar esto tenemos que ubicarnos en la realidad de la obesidad. La obesidad tiene unas causas comunes y unas causas supremamente infrecuentes. Entonces, las causas más comunes de obesidad, pues el estilo de vida, sin caer en el estigma de obesidad, que es que el paciente con obesidad quiere estar así. Eso tiene otras cosas más complejas que de pronto en una segunda que el doctor me deje les cuento. Los factores mentales, que a veces se nos olvidan, medicamentos anticonvulsivantes en psiquiatría, eso es importante tenerlos presente. Y las causas raras, voy a empezar por acá. La monogénica, porque la gente dice mi familia toda tiene obesidad y eso no es una causa real. Es decir, yo sí puedo tener tendencias genéticas y epigenéticas a tener insulinoresistencia, a tener un poco más de ganancia de peso, pero no es que toda mi familia tiene obesidad, entonces yo también. Las causas realmente genéticas son las monogénicas o sindrómicas, que es donde un solo gen se afecta y el paciente tiene unas características que les voy a mostrar cuáles son. Las causas hipotalámicas son muy raras y yo que soy endocrinóloga veo muchos pacientes con obesidad, les cuento que las endocrinas son cero. Les voy a mostrar las causas reales endocrinas, tal vez de pronto en la clínica tendremos un paciente. Les hago la tamización a todos los pacientes y eso, yo estoy en una iniciativa que es el Choosing Wisely, que en Colombia se llama Decisiones Acertadas. Entonces, hubo una votación muy grande de endocrinos y me va saliendo cortisol y somatomedina C. Yo, ojalá no salga porque yo qué voy a hacer. Eso lo mandamos, pero eso tiene un efecto más psicológico que real. Porque es que el paciente busca endocrino queriendo decir, pucha, yo tengo 20 años de esto y necesito, o sea, entonces uno le dice, vea, no tiene nada. Y eso es un choque, a una paciente me dijo, usted me cayó súper mal, porque yo quería mi hormona mal. Pero si le soy real, solamente de mis 10 años en la clínica, recuerdo solamente una paciente con un Cushing y era evidente. Entonces, las endocrinopatías, yo como endocrinóloga les digo, son cero, ¿sí? Estas de acá son las más comunes, entonces a veces yo mando este tipo de cosas, pero con una finalidad diferente a realmente encontrar una endocrinopatía. No sé si me hago entender. Listo. Entonces, vamos a empezar por las que son comunes. Lo sabemos, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener grupos interdisciplinarios, yo creo que ese es el éxito. Yo trabajo sola en ciertos contextos y no me va tan bien como cuando trabajo en grupo.
La obesidad tiene una connotación bastante compleja. Las dietas hipercalóricas, no necesariamente el paciente come por ansiedad, sino por gusto, porque es social. Si nosotros vamos en cualquier contexto, pues la comida va a estar ahí. El sedentarismo, ¿quiénes de ustedes creen que el ejercicio es más importante para bajar de peso que la comida? Sí. ¿Qué dice Luz Mari? No, el 90% de estar delgado es la comida. El ejercicio sirve para las mioquinas, la masa muscular, pues eso tiene otras implicaciones y hay que hacerlo, pero es la comida, la comida. La apnea de sueño, las personas que duermen menos de 7 horas es más difícil que, no solamente apnea, ¿no? Digamos que muchas cosas relacionadas con el sueño y mucho ojo con una cosa que yo siempre quiero como hablar con claridad. La gente sataniza la restricción calórica. Hay que restringir la comida para que un paciente baje de peso, es que no hay otra forma. Una cosa es restricción calórica y otras son dietas restrictivas. Una dieta restrictiva es la que haga dieta keto, grasa y proteína, eso no está bien. También podemos hablar de eso extensamente, pero el tema acá es la sostenibilidad en el tiempo. Pero usted si tiene un paciente, pues no coma, como yo le decía a mi esposo ayer, ¿cómo le van a decir a un paciente con obesidad coma intuitivamente? No se puede. Entonces no satanicemos el término restricción calórica porque la restricción es necesaria, como usted la quiera hacer, para que un paciente pierda peso. Es importante eso. Medicamentos, siempre que tenemos un paciente con obesidad, miren toda la lista. Si un paciente usa insulina, por ejemplo, y tiene diabetes tipo 2, probablemente no sea el mejor medicamento para el paciente. Los beta bloqueadores también tienen un efecto en el peso, los esteroides por supuesto, ¿cierto? Antiepilépticos, antipsicóticos, antidepresivos. Esto tiene que ser de la anamnesis inicial que se nos pasa y simplemente cuando se puede hacer un cambio de medicación, pues el paciente va a mejorar. Esto también es un tema que tienen que tener en cuenta cuando manejen pacientes con obesidad. Cuando nosotros manejamos obesidad, podemos pensar que 1 de cada 5 pacientes con obesidad tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Hablamos de trastorno de la conducta alimentaria y pensamos en la anorexia y la bulimia. Mujer delgada, no. El paciente con obesidad puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, como el trastorno por atracones o el síndrome de comedor nocturno. El síndrome de comedor nocturno tiene unos criterios y es que el paciente tiene su ingesta al 25% entre la tarde y la noche y al otro día tiene anorexia y mucho ojo con el ayuno intermitente. No es que yo hago ayuno, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro, entonces no está comiendo nada en el día y se refuerza ese trastorno del síndrome del comedor nocturno porque se le permite comer ad libitum, que es como quiera el paciente, tarde-noche. Si usted quiere hacer ayuno intermitente, eso también es otra tela que podemos cortar más adelante, que podemos hacer una cosa de obesidad más grande. El ayuno intermitente no tiene efecto diferente a una dieta normal, pero hay pacientes que les sirve. Si usted quiere que realmente tenga impacto metabólico en otros biomarcadores, insulina y tal, el ayuno intermitente por los ensayos clínicos que sirve es que el que usted come empieza a las 6 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. No hay 10 minutos, no me vea, sigo por acá. Entonces, si no, ya al final hablamos algo. Dentro de las causas genéticas, muy raro. Yo he visto un síndrome de Prader-Willi, lo vi cuando roté en endocrinología pediátrica, yo soy endocrinóloga de adultos, vi un paciente, o sea que las causas genéticas, no, saquémonos eso y eduquemos a los pacientes. Las causas hipotalámicas también son muy, muy raras, malformaciones, tumores, radioterapia, pero pues eso tiene un contexto. Y como les digo, yo soy endocrinóloga, les puedo decir que esto es casi que nada. Y aquí hay que tener una cosa muy presente. La obesidad puede causar disfunción hormonal, es decir, si yo me engordo, yo puedo generar ovario poliquístico, pero el ovario poliquístico no me genera obesidad. Entonces, acá hay que tener mucha precaución con eso. Si yo me engordo, les voy a mostrar por qué pasa eso. Yo puedo tener disfunción tiroidea subclínica leve, pero no el hipotiroidismo me engorda, es una relación diferente. Y unas causas súper raras, que realmente serían alteraciones de hormona de crecimiento y de cortisol, las únicas dos que no las he visto, como les digo, muy, muy extraño, que sí pueden causar obesidad. Entonces esto lo tengo que tener presente. Cuando yo tengo obesidad, yo produzco, acuérdense que es un órgano endocrino, aumento de la leptina, aumento de marcadores inflamatorios y esto va a afectar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo en todos los focos. También la obesidad me altera la microbiota, ¿sí? Y la microbiota alterada me puede alterar
la fisiología tiroidea y puede tener alguna relación con autoinmunidad. Si yo tengo exceso de grasa visceral, un tejido adiposo disfuncionante, tengo estrés, inflamación y esto me puede alterar todo el eje tiroideo. Tenemos pacientes con obesidad, con unas TSH de 6, no hacemos nada con ellos, el paciente baja, mejora la dieta, el ejercicio y mejora su eje tiroideo. Entonces es importante entender la relación. Y este es un estudio donde nos muestra que cuando los pacientes tienen TSH severamente alteradas, más de 10, de 15, de 20, sí puede haber un aumento de 1 a 2 kilos, pero es de mucopolisacáridos de agüita, no es grasa. Si un paciente le sobra más de 10, 15 kilos, pues no es por acá. Y también tenemos unos ensayos clínicos interesantes que se llaman de aleatorización mendeliana, donde nos dice que el nivel de TSH sí se podría elevar con personas que tienden a ser más obesas, ¿sí? Entonces la relación es diferente. Pilas, pues en ningún trastorno tiroideo causa obesidad. Si yo tengo obesidad sí puedo alterar mi eje de manera reversible. Lo mismo pasa con el ovario poliquístico. Recuerden que el 80% de las mujeres con ovarios poliquísticos tienen obesidad. Entonces en estas mujeres el tratamiento 1A, ¿cuál es? Bajar peso, ¿cierto? Y miren acá cómo hay mayor riesgo de ovario poliquístico en las mujeres que presentan obesidad. Entonces entender esta relación también es importante. Esto lo va a pasar un poco más rápido porque ya María Paula me hizo ojitos. Y si la paciente baja de peso, pues todo el cortejo sintomático va a mejorar. La menopausia, algunos de ustedes les dicen, las pacientes no llegan a la menopausia, me engordé. La menopausia realmente no tiene un efecto en aumento de peso en exceso de kilos, pero sí es real la redistribución de la grasa. Nos empezamos a parecer un poquito a los hombres en eso. Las mujeres tendemos a hacer obesidad tipo ginecoide, ¿cierto? Que ustedes lo ven más marcadas, por ejemplo, las mujeres del Chocó, son mujeres obesas, pero es más como de manera ginecoide, y los hombres tienden a tener barriguita. Cuando llegamos a la menopausia, nos cambiamos hacia una redistribución más como de barriguita. Eso sí puede pasar, pero que una mujer en menopausia, por la menopausia, se engorde de 10, 15 kilos, tampoco, mito a descartar. Y este estudio también, este estudio se hizo en mujeres asiáticas. Los asiáticos, los latinos nos parecemos más en el sentido de que desarrollamos complicaciones con índices más bajos, alrededor de 23. Si usáramos ese corte acá, yo creo que muchos perderíamos el año. Y miren cómo si hay una obesidad tipo central cuando las mujeres llegan a la menopausia. El Cushing, yo lo pido, pero eso tiene una implicación diferente. Yo lo pido no porque crea que el paciente lo tiene, es para cortar un círculo vicioso mental que a la hora del test sí me ayuda a avanzar, pero pues obviamente el Cushing tiene un cortejo de síntomas muy diferentes a la ganancia de peso solamente, y hay un problema adicional y es que yo puedo tener alteración de las pruebas en algo que se llama pseudo Cushing por tener obesidad. Es importante porque los pacientes pueden tomar alcohol, porque los pacientes tienen trastornos neuropsiquiátricos, trastornos de la conducta alimentaria, ovarios poliquísticos. Entonces no necesariamente una prueba alterada de cortisol quiere decir que el paciente tenga Cushing. Siempre ahí mismo nosotros pensamos en hacer los algoritmos de descarte del pseudo Cushing. Y la deficiencia de hormona de crecimiento nos da una obesidad un poquito más parecida a lo que sucede en la posmenopausia, que es como redistribución de la grasa, ¿sí? Digamos un tema más de causa de distribución androide, pero el paciente con deficiencia de hormona de crecimiento tiene un contexto, tiene otras hormonas alteradas, tiene otras hormonas hipofisiarias y no es simplemente el paciente que llega con obesidad. Entonces, como les digo, la leptina no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque es que la leptina, como les mostré en la gráfica de la tiroides, es una hormona que se produce en el tejido adiposo, entonces va a estar elevada cuando el paciente se eleva su peso y va a bajar cuando el paciente baja. Entonces esto realmente no es un marcador de ningún tipo de utilidad y no debe ser medido en los pacientes. La grelina tampoco, es simplemente una hormona intestinal que estimula el apetito, pero no tiene ninguna utilidad, no nos marca ninguna pauta en los pacientes y no se recomienda su medición. La insulina tampoco. La insulina tiene muchos problemas, doctor Santiago, en laboratorio. No tenemos ningún índice realmente validado en la práctica, primer problema. Los inmunoensayos son muy variables, no están estandarizados, tienen una variabilidad superior al 10%, doctor, que es lo que en teoría se recomienda. Nuestra población tampoco tiene unos rangos de referencia importantes y no tiene en cuenta que la célula beta también puede tener diferente funcionalidad en el tiempo, con lo que pues, una medición puntual
no es realmente relevante. Y la insulina poscarga sobrediagnostica 1 de cada 4 pacientes que realmente no tienen resistencia a la insulina. Entonces, es una prueba que tiene una variabilidad alta entre individual. Si el paciente se lo mide hoy, mañana, el mismo paciente pues va a cambiar. Una variabilidad interindividual, una variabilidad preclínica, ¿sí? No tenemos estándares en los pacientes y realmente, ¿qué nos aporta? Una discusión también que tenés un paciente, obesidad grado 3, acantosis nigricans, una glicada de 6, tiene resistencia a la insulina. Entonces, por eso ningún índice utiliza marcadores de laboratorio, sino marcadores clínicos. Entonces, esto también es una práctica a desimplementar cuando tengamos pacientes con obesidad. En resumen, nada. Simplemente nosotros sí medimos estas dos, pues realmente no porque busquemos que el paciente sí, que creamos que tenga una endocrinopatía, sino que eso tiene otras implicaciones. Y para llevar a casa, María Paola, ya voy a terminar, esto es una enfermedad crónica, es una enfermedad recurrente, ¿cierto? Tenemos que tener presente otros índices para medir más allá del índice de masa corporal, menos el perímetro abdominal, porque esto es una enfermedad, una adiposopatía, no necesariamente el que tenga el índice más alto o más bajo está más o menos enfermo. Y las causas más comunes, teniendo un contexto, el estilo de vida, factores relacionados con salud mental, que a veces se nos olvida en los enfoques de los pacientes con obesidad, medicamentos, muy raro, no, es que eso es genético, no es genético. Que es que tengo un problema hormonal, tampoco, pero pues los endocrinos estamos la cabeza de esto. Y que la obesidad puede predisponer alteraciones de otros ejes hormonales como el tiroideo, puedo tener una alteración tiroidea subclínica que mejora cuando el paciente baja de peso, o gonadal como el ovario poliquístico. Los hombres, la infertilidad, por ejemplo, también es algo importante, no solamente en mujeres, que a veces se nos olvida que los hombres pueden tener subfertilidad y otro hipogonadismo hipotalámico asociado a la obesidad, y que la mejoría obviamente del peso pues va a tener un gran impacto. Muchísimas gracias.